Estamos en el libro de Daniel. Como iglesia estamos, el plan del mes corresponde al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Los primeros capítulos encontramos la historia cuando Daniel rechazó la comida del rey. Daniel y sus amigos rechazaron la comida del rey y pidieron que se les alimente con verduras y frutas. Así que muchos de nosotros estamos haciendo en estos días el ayuno de Daniel o la dieta de Daniel. Ya veo, al simplemente darles un abracito esta mañana, hermanos, ya veo que algunos hemos perdido unas cuantas libras. Amén. Sí. Gloria al Señor. Pues nos sumimos, hermanos, entonces en esta semana nos toca los capítulos 5, 6, 7 por ahí de Daniel. Yo escogí el capítulo 6 de Daniel para preparar este mensaje. Una historia muy conocida, muy apropiada para las lecciones de los niños en las clases de niños, en las escuelitas de vacaciones, etcétera. Yo recuerdo la historia desde que era un niño y me fascinaba la idea de Daniel en el foso de los leones. Así que vamos a tomar el capítulo 6 del libro de Daniel. Y más o menos para ubicarnos cuando en la historia ocurre esto, el año 605 antes de Cristo, los babilonios que estaban bajo el poder de Nabucodonosor vencieron a Egipto, siguieron avanzando, tomaron Jerusalén y el rey de Judea, Joacim, y todo el pueblo de Israel tuvieron que rendirse al poder de Nabucodonosor. Y entonces cuando esto ocurrió, los babilonios se llevaron aproximadamente 3,000 israelitas de Jerusalén a Babilonia cautivos. En ese grupo de 3,000 israelitas cautivos estaba Daniel y sus amigos. Entonces podemos más o menos ubicarnos 605 años, bueno, es cuando los babilonios tomaron Israel. Esta historia de Daniel en el capítulo 6 es un poco más adelante en la historia. Ya Daniel y sus amigos ya han estado en el exilio por casi 70 años. Podemos ir al tiempo de Nabucodonosor, que es cuando ocurrió la invasión sobre Israel. Después todavía viene el reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, por otro periodo de tiempo. En todo ese tiempo Daniel y sus amigos están cautivos y exiliados en Babilonia. Y después de esto viene el rey Darío. Y la historia acerca del capítulo 6, acerca de Daniel en el foso de los leones, se da el año 539 antes de Cristo. Para este punto Daniel tiene más o menos entre 83 y 86 años de edad. Ya está viejito. Cuando lo llevaron cautivo a Babilonia estaba joven. Ahora ya tiene su edad, está más o menos en los 80. Y viene la historia esta que vamos a leer en las pantallas. Lo primero que vamos a tocar es el título, es la historia de Daniel para la iglesia de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través de esta historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Cómo podemos aplicar una enseñanza a la iglesia de hoy, a nosotros, a los creyentes, a la familia de Dios en este tiempo, sacando la historia de Daniel en el foso de los leones? Así que aquí estamos con los primeros versículos. Versículo 1 vamos a leer hasta el 9. Es un poquito largo, pero vamos a ir relacionándonos y entendiendo la historia tal como se nos da en la palabra del Señor. Pareció bien a Darío, dice. Darío es el rey de Babilonia. En verdad los babilonios ya perdieron el poder, y el poder está en manos de los medo-persas. Darío es medo-persa, no es babilonio, ¿no? Entonces dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas. Ahora, ¿qué son los sátrapas? Parece hasta una palabra de insulto, ¿no? Que alguien te cae bien, lo llamas sátrapa. Sátrapas son, digamos, lo que conociéramos hoy como provincias o estados.
Darío dividió todo el reino que estaba ocupado por ellos, por los medo-persas en ese momento, dividió en 120 provincias, digámosle, que se llamaban sátrapas. Y a los gobernadores de esas provincias también se les llamaban los sátrapas. Entonces, para que vayamos entendiendo, dividió en todo el reino, y sobre ellos, sobre los 120 sátrapas o las 120 sátrapas, 3 ministros, de los cuales Daniel era uno de los 3 más importantes debajito del rey en todo el reino. Recuerde que para este tiempo Daniel ya ha vivido, ya ha demostrado su fe en Dios a través de muchas situaciones por casi 70 años en esta región. Así que, versículo 2, y sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindieran cuenta estos sátrapas para que el reino fuera perjudicado. Su manera de organizar el reino. Los sátrapas daban cuenta a los 3 ministros, y los 3 ministros daban cuenta al rey. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas porque en él había excelencia de espíritu, y el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque Daniel era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Tremenda la historia de Daniel. Él, en todo este tiempo de exiliado, ya había demostrado su fe en Dios y su carácter de fidelidad y de honestidad. Versículo 5. Entonces estos hombres dijeron: no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto, si no lo hallamos en contra de él en relación con la ley de su Dios. Entonces aquí los ministros escogen hacerle una persecución política usando los valores religiosos o espirituales que tenía Daniel. Esto va a ser una persecución política, literalmente, porque son los líderes políticos de ese momento que se ensañan contra Daniel para hacerle una persecución. Entonces, dice versículo 6, estos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así: oh rey Darío, para siempre vivas. Todos los ministros, recuerden, ¿no? Todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores, han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, ya podemos ver aquí la maña de estos políticos, ¿no? de estos oficiales. Todos estamos de acuerdo. Probablemente ni siquiera habían consultado con Daniel y con algún otro por ahí, ¿no? en este caso específicamente Daniel. Ya podemos ver cómo empiezan a moverse las cosas en una manera negativa, ¿no? Buscando por dónde, si no podemos atacar a Daniel por su carácter, porque él ha demostrado ser honesto. Vamos a atacarle por el lado de su vida espiritual, ¿no? Y aquí buscan cómo envolver al rey, que el rey en verdad nada tenía que ver en este asunto de tratar de derrocar a Daniel, porque el rey Darío en verdad apreciaba a Daniel, y lo vamos a ver esto más adelante en la historia. Entonces hacen esta ley. Versículo 8: ahora, oh rey, pon en vigencia el edicto, firma el documento para que no pueda ser cambiado conforme a la ley de los medos y persas. Para entender esta partecita, cuando estaban bajo la ley de los babilonios, las leyes, el rey podía cambiar las leyes y hacer cambios. Entre los medos y persas, que Darío ahora es del reino medo-persa, lo que se firmaba era ley y no podía cambiarse, no podía anularse. Entonces están estos hombres aprovechando de todos estos medios establecidos, ¿no? Para buscar cómo hacer daño a Daniel.
conforme a la ley de medos y persos, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9, por tanto el rey Darío firmó el documento del edicto. Darío cayó en la trampa. Firmó el documento sin darse cuenta que estos estaban ensañándose contra Daniel. Entonces empieza la persecución y vamos a aplicar esto a la iglesia de hoy. Daniel fue perseguido por políticos, perseguido por autoridades del reino, por su fe en Dios, aprovechando de su fe en Dios, aprovechando de sus convicciones espirituales. Entonces, el primer punto del mensaje sería persecución. Hermanos, este asunto de persecución no es nada nuevo. A través del Antiguo Testamento podemos ver las historias de profetas, de siervos, de reyes. En el Nuevo Testamento, los apóstoles, el apóstol Pablo, Esteban. Hoy en día la iglesia misma está siendo perseguida. Hay persecución en este tiempo de la historia. Y en muchos casos son persecuciones políticas, precisamente como era el caso de Daniel, persecuciones de parte de las autoridades políticas a través de los valores espirituales de las personas o de los ciudadanos. Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos, en su discurso inaugural dijo: el gobierno no es la solución al problema, el gobierno es el problema. Porque Ronald Reagan, como creyente, sabía que los gobiernos están formados por seres humanos, tal como usted y yo. Y los seres humanos somos imperfectos. Y como imperfectos muchas veces tenemos intereses personales o intereses de grupo y usamos nuestros errores, nuestra manera de ser humana para causar daño a otros, en este caso a la iglesia de Dios, a los creyentes. Lord Acton, un político historiador inglés, dijo: el poder corrompe. ¿Por qué? Porque somos humanos. El momento, podemos verlo esto en la política de hoy en día. Vea usted la historia de presidentes, de gobernadores, de muchos políticos, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuanto más poder tiene el ser humano, más corrompido tiende a ser. Por nuestra naturaleza humana. Si Dios no está en medio de la vida de una persona que está envuelta en la política, entonces esa persona va a actuar en contra de los valores espirituales del pueblo. En este caso, Daniel es perseguido por oficiales poderosos del gobierno, pero la persecución no siempre es política o no siempre se aprovecha de la política. A través del tiempo podemos darnos cuenta, aún en este tiempo, la persecución puede ser también de parte de otras religiones o personas o grupos que tienen otro pensamiento religioso o convicciones diferentes al cristianismo. La persecución puede ser por un segmento de la sociedad que tiene diferentes valores morales que tenemos los cristianos. Puede ser por medio de la persecución, puede ser de instituciones con ideologías diferentes al pensamiento cristiano. Puede venir la persecución de muchos grupos de la sociedad, no solamente de la cúpula política de nuestra sociedad. Entonces podemos ver eso en nuestros tiempos, como se ha dado en muchos lugares del mundo. Segunda Timoteo 3:12 nos dice: todo el que vive obedeciendo a Jesucristo será perseguido, o en diferentes traducciones, maltratado. Todo el que vive obedeciendo a Jesucristo será perseguido o maltratado. Está un poquito parafraseado, pero es el significado de 2 Timoteo 3:12. La iglesia cristiana, mis hermanos, lo sabemos muy bien, y si nos ponemos a leer y a buscar la información y escuchamos las noticias en los lugares correctos, la iglesia cristiana ha sido perseguida por todo el tiempo, desde el principio. Comenzando en Jesucristo mismo. A Jesucristo lo persiguieron los religiosos de su tiempo.
Imagínense, los líderes de la religión a la misma que Jesucristo pertenecía, los religiosos judíos, aprovecharon de la política para crucificarlo. Aprovecharon de los políticos. Fue un movimiento tremendo. Ahí comenzó la persecución a la iglesia cristiana. Comenzó el momento que Jesucristo empezó a predicar su mensaje. Bienaventurados son, dice, los que padecen persecución. Palabra del Señor. Hoy en día las religiones más discriminadas en el mundo, hermanos, son dos. El judaísmo, los judíos, antisemitismo, como se conoce el movimiento de estar en contra de los judíos. Y el segundo grupo son el cristianismo. Los cristianos son el segundo grupo más perseguido en el mundo en este momento en nuestra sociedad. La persecución a los cristianos, hermanos, es grande en este momento. Tal vez en Estados Unidos no nos damos cuenta porque aquí no está ocurriendo mucho. Tenemos ciertas leyes, la manera que ha sido formada Estados Unidos en cuanto a sus leyes, ha sido establecido, etcétera. Ahí tenemos unas libertades tremendas que en otros países los cristianos no tienen. Hay lugares donde simplemente no se permite la existencia de iglesias cristianas. Varios años atrás, mi esposa, mis hijos y yo fuimos a Kazajstán, por ejemplo, para pedir una visa para entrar a Kazajstán. Había que hacer la petición en una carta, mandar a Washington, D.C. y esperar que le dieran uno la visa para entrar a Kazajstán. Obviamente íbamos como turistas a visitar a un hermano mío y su familia que eran misioneros que digo porque en verdad ellos van también en otras formas, no van como misioneros. Kazajstán no aceptaría a una persona ir como misionero cristiano porque las leyes no permiten. Entonces nosotros mismos en la carta de petición de la visa no podíamos mencionar absolutamente nada de que trabajamos en el ministerio cristiano, de que somos misioneros, de que soy predicador. Nada de eso podíamos mencionar. De otra manera nos rechazaban la visa. Entonces era una carta bastante bien, palabras bien seleccionadas, que estábamos yendo a visitar Kazajistán como turistas y visitar familia que teníamos allá. Nos dieron la visa, pudimos conocer Kazajistán, pero es uno de los muchos países donde no se permite el cristianismo. O sea, bueno, hay ciertas maneras en que ellos hacen ver al mundo, pensar al mundo que sí se permite cualquier religión, etcétera, mientras está controlada por el Estado. Pregunte a los cubanos, hay familias cubanas aquí en la iglesia. El Estado controla la iglesia. No solamente Cuba, países donde se ha establecido política que son completamente opuesta al cristianismo, ocurre lo mismo. Bolivia es uno de los países donde se estaba dando esta situación. El gobierno empezó a controlar todo. Cuando hay el poder absoluto, corrompe absolutamente, como decimos hace rato. Entonces, hay muchos países en el mundo, hermano. A veces aquí no nos damos cuenta y vivimos más pegados a nuestro teléfono, leyendo chistes, mirando otras cosas, y no nos enteramos lo que está pasando en el mundo. Si tan solamente abríamos un poco nuestras ventanas al conocimiento y a los lugares correctos, hermanos, hay tanta información. Es admirable cómo está ocurriendo la persecución a los cristianos en otros lugares del mundo. Los datos muestran que 1 en 7 personas cristianas en el mundo son perseguidas. 1 en 5 en el África. 20% de los cristianos en el África son perseguidos. En Asia, principalmente en la China comunista, es 1 en cada 3 personas es perseguida en la China por ser cristiana. Aún en Estados Unidos se ha incrementado la persecución a la iglesia cristiana. Lo han hecho muy disimuladamente a través de otros medios. Recuerde, por ejemplo, el tiempo del COVID-19. Las iglesias no podíamos reunirnos, simplemente había que cerrar las puertas. Pero ¿sabe qué estaba abierto? Porque eran indispensables los bares, lugares donde vendían alcohol. Los clubes nocturnos estaban abiertos. La iglesia no era indispensable, los clubes nocturnos sí.
¿no? Entonces hay ciertos modos en que, así como estos políticos, en el caso de Daniel, usaron diferentes mañas para poder hacer daño a Daniel, se nos hace daño. Hay una lista tremenda de países y muy reciente, hermano, hace apenas unos días en la China, por ejemplo, arrestaron a los pastores y algunos miembros de un grupo de iglesias que se llaman Sion. Se llevaron como a 30 de los pastores, están presos en este mismo momento. ¿Y saben cuál es el crimen que cometieron de acuerdo a las leyes de la China? Por predicar sin autorización del Partido Comunista. Ese es el crimen que cometieron. Países, mis hermanos, como la China, Birma, Eritrea, India, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Siria, Vietnam, Somalia, Afganistán, Kazajstán, Algeria, Azerbaiyán y una lista más de países donde o el cristianismo sencillamente no es permitido o es perseguido o es admitido con muchas reglas y control de parte del gobierno. Nigeria es uno de los países donde en este momento se está dando bastante persecución a los cristianos. Hace unos días el presidente Trump se manifestó en relación al caso de Nigeria. Declaró que Nigeria es un país de mucha preocupación en este momento. ¿Por qué? Nigeria es el país más poblado de África. Tiene aproximadamente 233 millones de habitantes. Interesantemente, Nigeria también es uno de los países más cristianizados de África. Más del 40% de la población de Nigeria son cristianos. Y entonces, ¿cómo es posible que en un país donde hay un gran número de cristianos, los cristianos sean perseguidos? Sí, hermanos, en Nigeria hay una tremenda persecución a cargo de grupos terroristas, musulmanes extremistas. El gobierno no hace nada de esa manera, digamos, apoyando o permitiendo que estos grupos persigan a los cristianos. Desde el año 2009, hermanos, en Nigeria se han incendiado o quemado bajo la persecución más de 18,000 iglesias cristianas. Más de 18,000 iglesias cristianas. Van, le prenden fuego y se acabó el asunto. No hay quien haga nada, el gobierno no interviene. Más de 125,000 muertos. Cristianos muertos, atacados, perseguidos en Nigeria desde el año 2009. Más de 5 millones de nigerianos han tenido que desplazarse a otros lugares por peligros, por riesgos o porque incendiaron su comunidad y tienen que buscar oportunidades en otro lugar. Mateo 5:11 nos previene. El Señor nos dijo: bienaventurados sois, miren las palabras del Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen. Salmo 11:3 dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Qué fundamentos? Fundamentos como las autoridades, fundamentos como la sociedad, instituciones, los medios de comunicación, etcétera. Fundamentos de nuestra sociedad. Cuando son destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Mis hermanos, el justo hace precisamente lo que hizo Daniel. Y vamos a pasar entonces a ver qué es lo que hizo Daniel. Pasamos a los siguientes versos. Daniel 6, capítulo 6, versículos 10 al 15. Volvemos a la historia de Daniel. Dice: cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, ¿recuerdan? El rey firmó. Y esto es cuando se entera después Daniel de que el rey había firmado tal documento. Entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Entonces, Daniel se entera del edicto y decide ser valiente. Bold, como se dice en inglés, ¿no? Valentía. No es que él quería atacar al gobierno, sencillamente plantarse firme en sus convicciones. No, él no abrió sus ventanas para orar porque el gobierno le puso restricciones. Él abrió sus ventanas porque por casi 70 años lo habría estado haciendo en su tiempo de exilio en Babilonia.
Así como él solía hacer antes, dice, él simplemente no cambió su vida espiritual a causa de la persecución que le estaban haciendo. Abrió sus ventanas y como siempre lo había hecho por muchos años, él oraba, dice, 3 veces al día. Tenía opciones. Sencillamente Daniel podía cerrar sus ventanas para que no hubieran testigos de que él seguía orando a su Dios y no haciendo peticiones al rey. Podía por 30 días orar en privado, cerrado en un cuarto, sencillamente para no causar ninguna sospecha, ningún problema. Podía orar en silencio o sencillamente ni orar por 30 días. Pero ¿qué es lo que hace? Así como decíamos, viniendo del punto anterior, ¿qué es lo que hace un creyente, un hijo de Dios? No cambia sus valores espirituales solamente porque está siendo perseguido. Mantiene con valentía, mantiene sus valores espirituales y tal como Daniel continúa alabando a Dios, continúa cantando, continúa orando, continúa hablando de Jesucristo, etcétera. Entonces dice versículo 11, aquellos hombres se reunieron y hallaron a Daniel rogando e implorando delante de Dios, haciendo sus oraciones. 12, luego se acercaron y hablaron delante del rey acerca del edicto real. Aquí está, mire. ¿No has firmado el edicto de que cualquiera que pida a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones? El rey respondió y dijo, es verdad el asunto, conforme a la ley de medos y persas, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, ese Daniel, ahí está la punta, ¿verdad? Ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, aquel al cual le tenemos envidia porque no lo podemos encontrar ninguna otra falta en su tarea de servirte, oh rey, ¿no? Ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, no ha hecho caso de ti, oh rey, ni del edicto que has firmado. Más bien 3 veces al día hace su oración. Daniel era fiel y por eso hacía su oración por todo este tiempo, tal como lo había hecho antes. Fue valiente y se plantó firme en sus convicciones espirituales. Conocía las consecuencias, pero yo creo que Daniel estaba convencido de que morir por una convicción es mejor que vivir comprometiendo la fe. Morir, voy a decirlo una vez más, estaba yo creo Daniel convencido de que morir por una convicción es mejor que vivir comprometiendo su fe. Y yo creo que eso estaba profundamente metido en el corazón de Daniel. Y por eso él estuvo dispuesto conociendo que no era posible abrogar la ley. Y conociendo cuáles eran las consecuencias, él siguió sencillamente orando a Dios como lo había hecho antes. Hay que ser muy valiente, hermanos, para pararse firme en la fe cuando vivimos en un tiempo y en una sociedad donde se celebran valores morales torcidos, donde se promueven ideas absurdas y viles. Una sociedad donde se aplaude el pecado y la desobediencia a los principios de Dios. Pero cuando se trata de creer en Jesús, orar a Dios, leer la Biblia, ir a la iglesia, cuando se trata de cantar alabanzas, etcétera, la sociedad dice esos son actos que deben suprimirse y desaparecer. Hay que ser valiente para mantenerse firme en una sociedad con tales valores. ¿Por qué es que los medios de información, los medios noticieros exaltan y publican multitudes de gente protestando por causas absurdas y desviadas? Están llenos sus noticiarios de eso, pero cuando se trata de cristianos que son perseguidos y abusados, así como en Nigeria y en otros lugares, los medios guardan silencio. Estamos en un mundo en el cual hay persecución a la iglesia cristiana, pero el creyente tiene que ser valiente en sus convicciones y plantarse firme a pesar de la persecución. Jesús en Mateo 10:16 nos dijo y nos previno, he aquí, dice, os envío como ovejas en medio de lobos. Cuídense porque serán entregados a los tribunales y los azotarán y en las sinagogas por mi causa os harán comparecer ante las autoridades.
Ya, más adelante dice, pero no se preocupen, el Espíritu hablará por ustedes. Precioso pasaje, búsquelo, Mateo 10, 16, adelante. Entonces el Señor nos muestra que estamos en un mundo. Él sabía qué es lo que venía, conocía que se iba a desarrollar a través de la historia, según los humanos íbamos creyendo en su mensaje, en sus enseñanzas, viniendo a ser lo que hoy en día es la iglesia cristiana. Y él sabía que habría de haber persecución en todo ese tiempo, y él también conocía que habrían de haber creyentes suficientemente bien fundamentados para plantarse firmes y ser valientes en su fe cuando viene la persecución. El Señor mismo nos dijo, los gobiernos son establecidos para apoyar a los buenos y para castigar a los malos. Romanos 3 más o menos explica eso. El problema, dijimos, es espiritual. El corazón del ser humano es imperfecto. El corazón del ser humano sin Dios busca o trabaja para el enemigo, así como Dios busca personas que están firmes en la fe y buscan a Dios y se mantienen en el camino del Señor para usarlos para su gloria y hacer la obra en diferentes lugares, predicadores, grupos de música, creyentes firmes que apoyan la obra, misioneros, etcétera. Dios busca personas así. De la misma manera, Satanás está buscando personas que son débiles espiritualmente, que tienen valores morales mal formados para hacer el mal y atacar la iglesia. Es su trabajo. Pero Hechos 5:29 nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El obedecer a Dios. Para obedecer a Dios antes que a los hombres, es necesario tener confianza en que Dios está en control. No hay otra forma. Y es precisamente lo que ocurrió con la vida de Daniel. Volvemos a la historia de Daniel. Punto número 3. Daniel tenía confianza en Dios. Leemos del 16 al 18. Entonces el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto. Mire cuánto conocía Darío a Daniel. Él conocía sus valores y apreciaba a Daniel evidentemente por sus valores espirituales. Por eso y entendía que Daniel adoraba y oraba a un Dios vivo, poderoso. Porque le dice, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto, Él te libre. Como quien dice, bueno, aquí está, mira, yo conozco tu vida, tú con tu Dios, Dios te libre, ¿no? Como decimos, ay, Dios te libre. 17, una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey selló con su anillo y con anillo de los nobles, de los otros políticos ahí, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera cambiado. Versículo 18, después el rey fue a su palacio y pasó la noche, miren nomás, pobre infeliz este rey, pasó la noche sin comer. Bueno, eso no es raro, ¿no? Algunos estamos pasando la noche sin comer o comiendo unas verduritas, ¿verdad? Sí, una fruta. Pero este rey no comió nada y está acostumbrado a otras comidas suntuosas. Imagínense, el rey está tan preocupado por Daniel, preocupado por lo que ha hecho, tal vez dándose cuenta de la trampa en que lo hicieron caer para meter a Daniel en el foso de los leones. Está estresado este pobre hombre. Se fue a su palacio, pasó la noche sin comer. No fueron llevadas las diversiones a su presencia. En otra versión dice, no le trajeron su música. Evidentemente el rey tenía sus musiquitos que venían, le hacían unas dancitas, unas músicas para que se divierta. Traían tal vez un payaso para que le haga unos trucos, unas piruetas o algo, ¿no? Y para que el rey se divierta y luego tenga un sueño profundo, bien bonito, así después de toda una diversión. Pero esa noche no le fueron llevadas sus diversiones y a su presencia, y se le fue el sueño.
Pasó este pobre dando vueltas en la cama de un lado a otro sin poder dormir. Estaba deprimido el hombre por lo que acababa de ocurrir. Se dio cuenta que había caído en una trampa y había puesto al hombre incorrecto dentro del foso de los leones. Ahora, regresemos y imaginémonos un poco más que solamente lo del rey aquí. Cuando el rey da la orden, dice, Daniel fue echado al foso de los leones. A ver, sencillamente eso, si podemos imaginarnos. No sé cuántos han visto unos leones en el zoológico, por ejemplo. Desde niños nos llevan al zoológico. Casi todos los zoológicos tienen leones. ¿Por qué? Porque el león es considerado el rey de la selva. ¿Por qué es el rey de la selva? Hay muchas razones por qué el león es considerado rey de la selva. El león es un felino de la familia de los gatos, de la misma familia de los gatos. Pero el león no hace miau. Los gatos hacen miau. Tal vez cuando un león está completamente dominado y asustado hace un miau. Pero el león ruge y ruge fuerte. Los estudios dicen que el león ruge a 115 decibeles de volumen. Es mucho más de lo que usamos aquí en la iglesia, hermanos. Se estudia que ese rugido se puede escuchar hasta 5 millas de distancia de donde está el león. Hace años, viajando con el ministerio, también con mi esposa, mis hijos, tuvimos oportunidad de visitar el Zoológico Nacional en Washington, D.C. Y ahí ya por la tardecita, interesantemente, al león se le ocurrió darnos un show de rugidos. Se estaba tranquilo el león caminando y de pronto se empezó a dar unos rugidos tremendos. ¡Wow! 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 La gente de todo el zoológico, de lugares donde ni siquiera vieron dónde estaba el león, comenzaron a venir a escuchar al león porque era un show tremendo y lo hizo varias veces. Nosotros pudimos ahí mirar, observar, tomar un video, etcétera. Tremendo el rugido de los leones. Además de eso tienen un olfato tremendamente avanzado. Dicen que puede oler a su presa a 5 millas de distancia. Imagínense qué olfato tremendo que tiene el león. Son razones porque los leones son conocidos por su fiereza, por todas estas cosas desde tiempos antiguos. Y por eso había un foso con leones en ese lugar. Ahora, meten a Daniel y Daniel no se quejó. La Biblia no dice que haya reclamado, protestado a Dios, pero Dios, pues ¿qué pasó? Ay, te he servido por casi 70 años aquí en Babilonia y tengo 83 años y mira dónde termino. No hay tal cosa. Daniel está, como dijimos, valientemente plantado en su fe. Él confía en Dios. Este es el punto número 3. Su confianza está en Dios. Y entonces lo meten al foso de los leones y le ponen la tapa y sellan la tapa. Imagínense lo que pudo haber pasado dentro de ese foso de los leones, considerando cómo de fieros son los leones, etcétera, ¿no? Algunos teólogos, algunos científicos tratan de buscar una explicación lógica por qué los leones no se comieron a Daniel, etcétera. Dicen que tal vez metieron a Daniel ya de nochecita cuando los leones estaban dormidos y por eso no se lo comieron. Pero recuerde, el león caza de día y de noche, ¿no? Cuando ese olfato que tiene huele de lejos. Pero otros dicen que tal vez ese día habían alimentado bien a los leones y no tenía hambre, por eso no se comió a Daniel. Otros dicen que Daniel tal vez encontró un lugarcito en un rincón de la cueva donde no se dejó ver, etcétera. Todo tipo de teorías que se busca. Yo tengo mis 2 teorías personales, y se las voy a decir. Que tal vez, pienso yo, que tal vez, recuerde que Daniel era vegetariano. Y al momento en que los leones olieron que entró algo en el foso, olieron verduras. El león es carnívoro, no es vegetariano. Y entonces no fueron atraídos a Daniel. Y entonces, hermanos, debe haber algún propósito extra más, de acuerdo a estas palabras, en que estamos ayunando algunos aquí en la iglesia con verduras. En el caso de Daniel seguramente tenía su buen propósito, ¿no? Entonces esa es una de mis teorías,
que Daniel olía a verduras y los leones no son vegetarianos. Mi otra teoría es que tal vez cuando metieron a Daniel en el foso, Daniel simplemente los miró y les dijo con voz de autoridad del Señor que él tenía, les dice: yo oro ¿qué estamos haciendo en este tiempo? Ayunando. Yo oro, ustedes ayunan. Miau. No sabemos, ¿no? Pero hay cosas que pudo haber. Yo creo que Daniel vio las consecuencias como la voluntad de Dios en su vida. La voluntad de Dios para su vida. Daniel veía de su parte como que él estaba siendo simplemente obediente y fiel a Dios. La actitud que vemos a través de la historia en los mártires de la iglesia es la misma. El apóstol Pablo, los apóstoles, uno por uno podemos ir viendo cómo ellos confiaron en el Señor en los momentos más difíciles, a pesar que todos estos fueron perseguidos por seguir a Jesucristo. Otros más recientes, por ejemplo, han sido perseguidos hasta por simplemente traducir la Biblia. Erasmo de Rotterdam perdió la vida por traducir sencillamente la Biblia. Hay la historia que me recuerda de Policarpio de Esmirna, el año 156 después de Cristo, un creyente firme. Lo tenían amarrado en el poste para prenderle fuego y los leños debajo de sus pies listos para el fuego. Los soldados que estaban listos para prenderle fuego, hasta con un poco de lástima le decían: simplemente niega a Jesucristo y no te encendemos el fuego, niega a Cristo y no seas quemado. Y uno de ellos le dice: va a estar caliente. Y entonces Erasmo de Rotterdam le dijo: estará caliente, pero más caliente va a estar cuando ustedes vayan al infierno. Y entonces Erasmo de Rotterdam dijo sus últimas palabras: he servido a Dios por 83 años y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo podría negar a aquel que me ha salvado? Fueron sus últimas palabras. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Confiamos nosotros en Dios? ¿Confiamos en que a pesar de las circunstancias Dios continúa en control de todo lo que ocurre, aún de lo que nos parece como seres humanos negativo o peligroso para nuestras vidas? Confiamos en las palabras y promesas de Dios en Romanos 8:28, que dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es fácil decirlo, ¿no? Hasta que uno esté en el momento de cruzar el río a la eternidad. Podemos decir: si vivo, para Cristo vivo; si muero, para Él muero. Así como había un cantito que cantábamos hace muchos años: por Él vivimos y por Él morimos, etc. Ahí está Daniel, ejemplo de su confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Pero cuando Dios está en control, es posible que haya liberación, que Dios libre al creyente del peligro que está corriendo o de la persecución que está sufriendo. Ese fue el caso de David. Digo que es posible porque en nuestro entender como seres humanos no siempre somos liberados en la manera que nosotros pensábamos. Imagínense que los leones se comían a Daniel sencillamente ahí porque era carne. No estuviéramos tal vez predicando siquiera este mensaje, su historia no estuviera tal como está en la palabra del Señor, evidentemente, ¿no? Pero habría sido la voluntad de Dios, habríamos confiado de que ese era. Pero aquí está, Daniel es liberado por Dios. Entonces es posible que Dios nos libere en la manera que nosotros teníamos esperado o estábamos queriendo. Entonces dice, versículo 19, el rey se levantó al amanecer. Pobre rey, ¿no? Otra vez. Ay, Señor, me da pena este hombre. Al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a voces. Este hombre estaba desesperado. Recuerden, no ha dormido bien. Está
desvelado, no tuvo su serenata la noche anterior para dormirse, estuvo revolcándose en la cama toda la noche pensando en la trampa en que cayó, pensando que metió al hombre incorrecto en el foso, etcétera. Está completamente destrozado este pobre hombre. Apenas amanece, el rey va corriendo y llama gritando. No dijo: Daniel, Daniel. No, Señor, para que la palabra dice llamó a voces, es que gritó con tono entristecido: Daniel, dice, oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Me imagino a Daniel, ¿no? Después de una noche tranquila, se estira y escucha una voz por allá. Y se da cuenta que es el rey que lo está buscando. Como que es muy tarde para venir a buscarlo, ¿no? Ya lo metió en el foso de los leones la noche anterior. Pero ahí está Daniel y tal vez me gustaría que hayan detalles, ¿no? Tal vez hizo lo que hacen los niños cuando están ocultos por ahí en la casa y su mamá los está buscando, ¿no? Danielito. Oculto en un rinconcito, Danielito no dice nada. Danielito, por segunda vez la mamá más preocupada y el niño está ahí riéndose de la mamá que está preocupada allí afuera, ¿no? 3, 4 veces hacen llamar a la mamá hasta que la pobre madre está destrozada, comenzando a llamar al 911, ¿no? Y tal vez, yo no sé, Daniel pudo haber hecho eso, ¿no? Al pobre rey que está aquí destrozado completamente, está muriendo de angustia el pobre rey. ¿Y qué es lo que dice Daniel? Sus primeras palabras: está muriendo el rey y le dice: vive para siempre. Yo le encuentro gracia en todo esto. Vive para siempre, oh rey. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso de los leones sin ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Luego el rey dio la orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, los echaron al foso de los leones, a ellos y a sus hijos, a sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, los trituraron y trituraron todos sus huesos, ¿no? El final de la historia, tremenda. Pero aquí está el rey dándose cuenta de algo tremendo. Daniel ha sido liberado. Dios ha liberado a Daniel. De alguna manera, la Biblia no nos dice que Daniel necesariamente vio el ángel que vino a cerrar la boca de los leones. No dice que sintió la presencia de un ángel, lo que sea. No nos da esos detalles. Sencillamente Daniel estaba convencido de que Dios fue a quien lo ayudó y cerró la boca de los leones. Ya sé que, como dije, Daniel les dijo: yo oro y ustedes ayudan, y miau, los pobres leones ahí todos dominados, ¿no? ¿Quién sabe? El asunto es que aquí lo importante es que nos demos cuenta que Daniel fue liberado por Dios en la situación de la que estaba. Fue una obra del Señor, no fue una casualidad, no fue que los leones estaban asustados, sin hambre, etcétera, todas esas ideas. Salmo 121:4 dice: he aquí el que guarda a Israel, nuestro Señor, no se dormirá ni se adormecerá. El Señor sabe cómo librar a sus hijos de calamidades, mi hermano. Liberación es posible, como en el caso de Daniel. Hay una iglesia que se llama Westside Baptist Church en Beatrice, Nebraska, iglesia bautista. El 1 de marzo de 1950 ocurrió algo muy interesante en esa iglesia. Era un miércoles. El coro de la iglesia, típica iglesia bautista americana, tienen su coro allá, las sillas, etcétera, ¿no? El coro de la iglesia se reunía a las 7:30 cada miércoles para su ensayo del coro para el domingo. Entonces los hermanos muy fieles venían desde tempranito, conversar un rato, estar listos para la práctica del coro. Ese miércoles, interesantemente,
Dos de las señoras del coro tuvieron problemas con el carro, iban llegando tarde. El pastor, su esposa tuvieron que planchar un vestido que no habían planeado hacerlo y se atrasaron. Uno de los muchachos del coro tenía tareas y se atrasó. Otro quería ver el final de un programa que había empezado a mirar en televisión y a escuchar en radio, en verdad, en ese tiempo. Y se atrasó. Todos los miembros, 15 miembros, el pastor, su esposa y el director de música, estaban atrasados ese miércoles. 7:25 de la tarde, de la noche, hermanos. No había una sola persona, que normalmente estarían ya todos ahí listos para comenzar la práctica. Explotó la iglesia. En el sistema de calefacción de la iglesia hubo una fuga, se llenó la iglesia y cuando se encendió la calefacción hizo una chispa y la iglesia quedó completamente en ruinas. Encima de todo eso, justamente debajo de donde estaba el lugar de práctica del coro, es donde estaba el sistema de calefacción. No habría sobrevivido uno solo en esa explosión, pero por alguna razón todo el coro, 15 miembros del coro y 3 más, no estaban ahí para el momento de la explosión. Hermanos, es historia verídica. Búsquelo ahí, está muy bonita historia. Lo puede encontrar en el internet. Pero sabemos que no siempre el Señor libra a sus hijos de las calamidades en la forma que nosotros quisiéramos. Pero tenemos que confiar de que estamos siempre dentro de la voluntad de nuestro Señor. El cristiano, decimos los cristianos, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No tenemos, mis hermanos, nada que temer. Si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. No hay nada que temer. Cuando el Señor nos libera, hermanos, de una situación, el Señor usa nuestro testimonio para alcanzar a otros y para influenciar a otras personas. Entonces, el punto final es influencia. Dice así la historia de Daniel. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz les sea multiplicada. De parte mía, dice el rey Darío, es dada la orden de que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin. Versículo 27, Él salva y libra, Él hace señales y milagros en el cielo, en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. No podemos imaginarnos, gloria a Dios, de la gloria al Señor. No podemos siquiera imaginarnos hasta dónde llegó la influencia de la fidelidad de Daniel en este caso de persecución. Cuando personas, pueblos, naciones, reyes, hasta hoy mismo llega su influencia. El solo hecho de que estamos usando la historia de Daniel para recibir palabra de Dios en este domingo, es que la influencia de Daniel no se ha terminado. Y así es, hermanos, con todo lo que hacemos como creyentes. Si vivimos una vida firme y confiamos en el Señor, y el Señor hace maravillas a través de nuestras vidas, grandes o pequeñas que a nosotros nos parezcan, el Señor usa esos hechos para que seamos influencia a otros. El sencillo hecho de que unos ayudan, por ejemplo, a obras misioneras en otros lugares, a obras que hacemos aquí dentro de la ciudad, de ayudar a los que están en necesidad, etcétera. Todo eso, mis hermanos, nunca en esta vida, hasta la eternidad, apenas sabremos hasta dónde ha llegado la influencia que hemos sido como creyentes a través de los actos que van en nuestras vidas. Así ha sido en los casos de José, Moisés, David, los profetas, los discípulos, Daniel. Todos han sido una influencia que hasta este día, hermanos, la iglesia cristiana sigue gozando de sus historias, de sus triunfos, de sus hechos, para poder nosotros crecer en las cosas del Señor. Y así puede ser con cada uno de nosotros. Aun si fuéramos perseguidos y maltratados, hermanos, encarcelados, insultados, si vivimos para Cristo, Dios va a usar nuestras experiencias como testimonio e influencia para muchos.
así el Señor trabaja. Cuando estaba yo creciendo en Bolivia, conocí a un señor llamado Arturo Arana. Yo llegué a trabajar en el hermano terminó siendo evangelista en Bolivia. Y yo trabajé en su equipo evangelístico por 2 años antes de venirme a estudiar a Estados Unidos. Arturo Arana tiene un libro que usted puede encontrarlo en internet, titula Yo era fabricante de dioses. Arturo Arana había heredado de sus padres una fábrica de imágenes, todo tipo de imágenes que él hacía para la gente, reparaciones de imágenes y todo eso. Y en la ciudad de Sucre, en Bolivia. A través de testimonio de unos misioneros, etcétera, y muchas preguntas que él tenía, era un hombre muy estudioso, estaba estudiando leyes, muy inteligente el hombre, empezó a leer la Biblia secretamente, porque en Bolivia en ese tiempo, los años 40, 50 del siglo pasado, era prohibido tener una Biblia, no se permitía tener una Biblia. Entonces Arturo Arana lo que hizo fue y sacó de la biblioteca la única Biblia que había disponible sin violar la ley, y comenzó a leer, se dio cuenta que tenía muchas preguntas, consultó con diferentes personas, unos misioneros le ayudaron y él llegó a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Bajo convicción del Espíritu Santo y lo que él fue aprendiendo de la palabra del Señor, se dio cuenta que su fábrica de imágenes no glorificaba al Señor, no era algo que ya quería tener. Entonces cerró la fábrica, en pocas palabras, la historia es larga, pero cerró la fábrica. Las imágenes que él tenía para venta, que ya había hecho y estaban ahí en los altares, los destrozó con un martillo, los metió en una bolsa y los fue a tirar al río. Alguien vio a Arturo Arana tirar las bolsas en el río y fue a ver qué es lo que había, y se dieron cuenta que eran las imágenes que estaban en la tienda. Entonces reportaron a las autoridades religiosas de la religión. Usted sabe, la religión llegó a ser en Sudamérica autoridad política y religiosa en muchos países, así fue en Bolivia. Entonces los religiosos, los sacerdotes le hicieron a Arturo Arana una persecución, literalmente, una persecución a muerte. El señor Arana tenía en su casa unos recortes de periódicos donde estaba su foto y un anuncio: se busca vivo o muerto Arturo Arana, recompensa tanto. Literalmente, yo he visto esos anuncios. Arturo Arana estaba espantado, él y su esposa le había puesto a la iglesia una persecución tremenda, lo buscaban para matar. Por la recompensa cualquiera podía ir y ponerle un tiro o atacarlo, lo que sea, en cualquier momento. Así que Arturo Arana y su esposa escaparon a un rancho que ellos tenían afuera de la ciudad de Sucre. Y allá esa noche ellos, todavía creyentes jóvenes recién convertidos, comenzaron y pasaron la noche velando en oración, pidiendo a Dios que el Señor les dé alguna muestra, alguna seña de que estaban en lo correcto, de que habían hecho las decisiones correctas. A la mañana siguiente, uno de los peones trabajadores del rancho, que había ido a la ciudad a traer algunos mandados y el periódico, llegó con las noticias. Esa noche, mientras Arturo Arana estaba en oración pidiendo al Señor una señal, había habido un tremendo terremoto en la ciudad de Sucre. Todo el desorden que se dio en la ciudad dio oportunidad al señor Arana y a su esposa a escaparse hasta la ciudad de La Paz. En esos años las carreteras, los caminos no eran muy transitables en Bolivia, un país subdesarrollado desde entonces ya. Entonces era un lugar bastante lejos para escaparse. La ciudad grande en La Paz, un lugar para perderse. Allá estuvo Arturo Arana por varios años, escondido literalmente por un tiempo, hasta que las leyes fueron cambiando en Bolivia y el señor se dedicó al ministerio, fundó una iglesia que todavía está ahí. Nosotros hemos tenido oportunidad de cantar en esa iglesia un concierto. Iglesia Dios es Amor, está en el centro de la ciudad de La Paz, en la zona de Miraflores, donde está el Estadio Nacional, donde los brasileños tienen miedo de ir a jugar por la altura, ¿no? Está ahí cerquita del estadio.
Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor. Él fundó esa iglesia. No solamente eso, después de dejar la iglesia en manos de otros pastores, se dedicó a evangelismo y llegó a tener una colección de como 120 películas cristianas para mostrar. Y él cada día salía, fue formando un equipo evangelístico. Éramos 5 muchachos que trabajábamos con él y en dos vehículos cada día salíamos a mostrar películas y a predicar el evangelio en diferentes lugares, en las escuelas, en los barrios, en los centros militares. Si algún día él en su agenda no tenía un lugar ya preparado que nos habían invitado para ir a predicar y mostrar una película, él tenía un mapa grande de la ciudad en la pared donde iba poniendo un puntito en cada lugar donde ya se había estado y se mostró una película. Entonces miraba el mapa y decía, parece que en este barrio no hemos estado, así que vamos a ir a este barrio. Íbamos al barrio y armábamos en la camioneta un telón grande y se anunciaba película gratis. Y en esos tiempos la gente de todo el barrio se venían con sus sillas, con los hijos, mantas, etcétera, y teníamos oportunidad de predicar el evangelio. Una persona es lo que toma, es lo que necesita Dios. Una persona. No necesita toda una multitud para poder influenciar a todo un pueblo, a todo un barrio, a toda una nación. Una persona que esté firme, así como fue Daniel. Dios puede usar nuestras vidas. Él usa, y si nos damos cuenta a través de la historia y vamos leyendo y aprendiendo, hermanos, el Señor ha cambiado nuestras vidas para que nosotros seamos influencia a otros. No es para que estemos sentados cada domingo solamente en una iglesia gozando de nuestra relación con Dios. Es para que seamos influencia también allá afuera del mundo. El Señor ha cambiado las vidas de, por ejemplo, cantantes que después de haber cantado mucho tiempo en el mundo, de pronto cambian las letras de sus canciones y cantan alabanzas a Dios. El Señor ha liberado a personas que eran, ¿cómo se dice? Celebridades, artistas de cine, etcétera, que producían y estaban en películas que no agradaban a Dios, y ahora producen películas cristianas, películas con contenido que sirve para ir creciendo en una vida espiritual y poner valores divinos en la gente. El Señor transforma, mis hermanos, al mentiroso lo hace una persona veraz, a los borrachos los hace personas sobrias, al ladrón lo hace una persona honrada, al vividor lo hace un trabajador honesto, a la prostituta la convierte en dama, al infiel lo convierte en esposo abnegado, a los padres que abandonaron a sus hijos los regresa a sus hogares para que formen un hogar. Dios transforma nuestras vidas, hermanos, para que seamos influencia en un mundo que necesita escuchar de Dios. Gloria al Señor. Estamos en un mundo donde se necesita personas firmes, confiando en Dios, así como Daniel, que en el momento de persecución estamos dispuestos a no abandonar la ley y llegar a ser influencia a otras personas. Como dice el mismo último versículo de esta porción de Daniel, Él salva y libra, Él hace señales y milagros en el cielo, en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Y luego 1 Corintios 15:58, para nosotros, iglesia de Cristo, escuchen: así que, hermanos míos, dice Pablo, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Vamos al Señor en oración. Padre celestial, Señor, te agradecemos porque tú usas nuestras vidas, Señor. Es un privilegio, Señor, ser usado por tu mano poderosa. Queremos ser como Daniel, que aún en momentos de persecución, de circunstancias difíciles, de problemas, estemos dispuestos, Señor, a estar firmes, a confiar en ti, para que tú, Señor, con tu liberación, con tu poder, Señor, haga cambios, transforme nuestras vidas y podamos ser útiles en tus manos, Señor, como influencia a otras personas. Nos ponemos en tus manos. Úsanos en el momento que salimos de este lugar por esas puertas, Señor. Usa nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.